Buenas tardes a todos mis amigos del programa Conociéndonos. Estamos iniciando un nuevo programa y gloria a Dios y gracias a Dios que Él nos permite que podamos hacer esto. Dice que todas las cosas son hechas por Él y para Él. Así que le agradezco a Dios le agradezco a Dios porque en esta tarde estamos juntos, estamos contentos. Yo estoy contenta de poder estar retomando, de poder estar viviendo este nuevo año 2021 con nuevas expectativas. Me imagino que ustedes también vivirán nuevas expectativas y están aguardando que lo bueno de Dios, lo nuevo de Dios se viva. Pero ojo, tenemos que tener algo en mente, tener el corazón preparado para eso y abierto el corazón para eso. Porque a veces queremos lo nuevo, pero no queremos dejar lo viejo. A veces queremos lo nuevo, pero no nos permitimos estar en Dios. No nos permitimos estar en lo nuevo de Dios. Y el Señor siempre le gusta trabajar junto. Dios no hace las cosas solitos, ni quiere que hagamos las cosas solos, quiere que trabajemos en conjunto para su gloria. Y bueno, ser misionero es ir a trabajar para el Señor, es hablar del Evangelio, es predicar la palabra de Dios. No solo ser misionero, como también poder ser un pastor, un obrero, un simple miembro. Lo importante es que nosotros seamos de Dios. Estamos en unos tiempos difíciles y más do que nunca, como falam en portugués, más do que nunca, precisamos corazones valientes, mentes libres, almas libres para predicar el Evangelio. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para dar lo que tenemos que tener el corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón tratado por el Espíritu Santo. Yo les agradezco a todos los que siempre nos acompañan, los que comparten el programa. Le agradezco ya a mi hermana Cristina que está ahí, ya vi que entró. A ver, hoy nuestro invitado está Gabriel, mi esposo, ahí siempre ayudando. Hasta hoy me ayudó a lavar los platos hoy, porque dijo hoy es un día que hay que estar tranquilo y concentrado en lo que Dios va a hacer. Que Dios te bendiga, Mónica Conti, que también está ahí. Gracias mi hermana Cristina, la pastora Cristina Duré. Dice, está aquí, Dios te bendice, estamos aquí con amor. Gracias, lo sé, lo siento. Y hoy este pastor, que en realidad es un joven pastor, es mi sobrino, el esposo de mi sobrina, y estoy muy feliz de haberlo invitado. Mónica Conti me dice saludos desde Italia. Gracias porque del otro lado del continente están conectados. Qué bueno que es esto. Gracias a Dios que están ahí juntos. Y es hermoso saber que el mismo Dios que servimos está allí. Que este programa sea de bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Y que todo lo que sea hablado edifique y aumente nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Hoy nuestro invitado es Héctor Romero, un joven hombre de Dios, y gloria a Dios por su vida. Fue muy especial esta invitación, porque el Señor me habló en sueños que debía llamarlo. Estaba junto con mi hija y mi hija me decía, mami, tenés que llamar a Héctor, el esposo de Belén, porque Dios me hizo sentir eso. Entonces, gloria a Dios, que uno le obedece al Espíritu, y este programa es de Él lo puso en nuestro corazón y lo estamos ejerciendo de acuerdo a su voluntad, hasta que Él diga. Así que los invito a compartir esta tarde del programa Conociéndonos. La pastora Nancy Duré, para quien no me conoce, desde San Pablo, Brasil, conectados con Argentina, con Héctor Romero. Adiós.
ustedes quieren dejar mensaje para él. A veces no lo podemos leer en vivo, pero siempre después les contesto. Ahí está. Oh, buenas tardes. Buenas, ¿cómo Buenas estás, pastora? ¿Todo tardes. bien? Todo bien. Y no combinamos de negro, ¿eh? Mirá. ¿Viste? Parece Los dos que debe ser el Espíritu Santo que nos ayudó también en esto. con seguridad. Con seguridad. Está muy lindo, Héctor. Gracias. Igualmente. Gracias por aceptar con tanto gusto, sentí tu alegría, sentí las ganas que pusiste para participar, vos, Belén, y estoy muy feliz, mucha gente que te quiere y mucha gente que desea conocerte. Así que acá estamos. Buenas tardes, Dios te bendiga, Héctor. Buenas tardes, la verdad que es una alegría compartir. Gracias por la invitación. Realmente tener la oportunidad de conocer juntos al Señor y conocernos entre nosotros, creo que nos ayuda mucho a poder crecer. Bueno, he visto tu programa y también es una bendición. Y bueno, es útil para el cuerpo, estar en comunión, estar en la luz y eso nos hace crecer. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, Héctor Romero, siempre hago la misma pregunta para todos los invitados. Cada uno se tiene que describir. Yo siempre digo que los otros tienen una opinión nuestra, pero nosotros tenemos otra opinión a nuestro respecto. Pero no solo se refiere a la opinión. Esta pregunta se refiere a conocerte, dónde naciste, quién es parte de tu familia, cuál es tu formación profesional, a todo eso. ¿Quién es Héctor Romero? Contale al público y contanos en esta tarde a todos nuestros amigos que te están viendo. Bueno, en general, Héctor Romero, este servidor, es una persona perdonada por Dios. Creo que si me tendría que definir en algunas pequeñas frases, sería un hijo de Dios que fue rescatado de la condenación y que ahora se siente feliz por él y por todo lo que él hizo. Pero bueno, en general lo que tiene que ver con mi vida, bueno, soy argentino, nací en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, mis padres son argentinos también, mi mamá es hija directa de bolivianos, mi papá tiene más ascendencia para España, si mal no recuerdo. Y bueno, nací en el 86, así que según mi cuenta tengo 34 años, voy a cumplir 35. Tuve la oportunidad de que mi mamá cuando fui niño me guió a los caminos del Señor, así que desde que tuve 7, ella aproximadamente en ese tiempo se convierte, ella practicaba la fe católica, hasta que en algún momento una de mis tías le habló de Dios y ella automáticamente nos habló a nosotros, sus hijos, y nosotros creímos. Recuerdo bueno, que en esa época, cuando era niño, tuve la oportunidad de experimentar realmente. Yo creo firmemente que, como dice la Biblia, que de los niños es el reino. Yo me consideraba una persona de Dios, o sea, un niño de Dios. Y bueno, tenía una experiencia real con Dios. Y desde ahí, bueno, a veces se hacía un poquito difícil el tema de la práctica de la fe porque mi papá no era creyente y en ese tiempo no estaba muy de acuerdo con nuestra práctica, con nuestra fe. Y bueno, un poquito a veces se complicaba, pero yo creo que el Señor nos sostuvo, pastora. Creo que Dios le dio a mi mamá fuerza, fe. Recuerdo como buen niño imprudente que era, entrar a la pieza sin avisar, viste que a veces los chicos son un poquito Sí. impertinentes, ¿no? ¿Y cómo encontrar a mi mamá? Sí. ¿Y cómo me pasa con mi hija, a veces, Hoy lo vivís en carne propia. oh, sí, sí, no sabés, yo tengo que cerrar la puerta y ponerle un tope en la puerta para que no entre. Sí, ¿no? Y ella golpea, papá, 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 y yo otra vez estoy llorando, ¿qué? Estoy, no sé, estoy ahí, quiero estar solo y bueno. Pero me pasaba que hacía lo mismo y cómo encontraba a mi mamá, la encontraba de rodillas orando. Recuerdo cuando ella de niños nos sentaba y nos leía las historias de la Biblia, de David, nos hablaba de cómo venció al gigante y nos predicaba la palabra, y yo soy fruto de la fe de mi mamá. Así como mi hermano, el que me sigue, que ahora es pastor en México, tengo 2 hermanos más chicos, que bueno, por el momento no practican la fe, bueno, es la decisión de ellos, obviamente, no pasa nada. Estamos juntos igual y nos amamos mucho. Pero bueno, entonces sucede que crecí
creyendo en Dios y teniendo experiencias de confrontación también, ¿no? Porque recuerdo que en ese momento mis padres me enviaron a una iglesia, eh, perdón, a un colegio católico. Y todo bien, en todo sentido, tenemos el máximo de los respetos con todas las personas y con todas las prácticas de la fe. Pero en ese momento había cosas que no Claro, coincidían mucho. ¿Cómo? claro, claro. No, que estás diciendo que respetamos todas las veces, claro. Claro, obviamente, con el máximo de los respetos, pero bueno, no coincidíamos mucho, viste que tal vez hay cosas que no coinciden un poco, y cuando era niño, bueno, ese primer choque, bueno, formó en mí algo que tenía que ver con la fuerza de mi mamá en cuanto a la fe, que es eso de que si vos realmente seguís a Jesús, puede haber situaciones donde seas confrontado. En ese momento yo me negué a tomar la comunión, me negué a un montón de cosas y sentía la presión de grupo, ¿no? La presión de los directivos. Y eso para mí, si bien no era algo muy fuerte, no me perseguían por ser cristiano, pero a un niño era como que le afectaba. Pero Dios logró en mí, Claro, en ese momento, como la forma de vivir mi fe. Mi fe es mi fe y lo de afuera no podría llegar a transformarlo de adentro. Y tuve esa fe. Y bueno, sucedió que pasaba el tiempo, crecí un poco más, llegué a la adolescencia y ahí es donde mi fe flaqueó. Lamentablemente mi mamá dejó de congregarse y bueno, eso es algo muy importante y a todos los que nos ven o nos van a ver, no dejen de congregarse porque los chicos, los niños necesitan esa cobertura, es importante, bueno, ahora estamos en pandemia, pero de manera virtual lo podemos hacer y cuando retornemos, no sé cómo será allá en Brasil o donde nos escuchan, pero en nuestro caso de a poquito se empezó a abrir bueno, el culto y tenemos que congregarnos. Bueno, entonces mi mamá no se congregó mucho y yo perdí un poquito esa fe, ¿no? Y es donde en esa época buscaba identidades, buscaba saber quién era y lamentablemente elegí imitar a mis amigos, a mis compañeros y es donde yo me separé un poquito de esa comunión y puedo decir que en ese tiempo viví no tan cerca del Señor y donde, bueno, tuve prácticas inconvenientes, me daba el alcohol, a las drogas, me apartaba de la familia, hacía cosas malas, me peleaba en la calle, era una persona así que no parecía hija del Señor, ¿verdad? Y claro. entonces eso pasó un buen tiempo, algunos años, hasta que en un momento mis amigos me hacen reaccionar, ¿no? Me dicen cosas que no podían ser, porque recuerdo que en ese tiempo mi madre volvió a congregarse, ¿no? Tenía aproximadamente. Bueno, perdió la conexión, pero no vamos a perder el hilo. Mientras le voy agradeciendo a Geraldine, que está desde España. Nos dice, a ver, saludos desde España, qué bueno conocerte, aunque sea por Facebook. Y los vi y escuchar, live, y perdón, y escuchar tu historia personal con Dios. Amén. Un abrazo, Geraldine, para vos, para Mauricio, para los chicos. También tenemos de España, vi otra persona aquí, tenemos a Gus. A Gus, que no sé desde dónde nos habla, o si es amigo de Héctor, es Priscila Javier Hernández. Bendiciones desde España, un abrazo muy grande. Tenemos a Moira Martínez desde Buenos Aires. Gabriel también nos está saludando. Belén, la esposa de Héctor, dice muchas bendiciones, nos saluda desde Buenos Aires. Y Mónica ya les había dicho que nos está viendo desde Italia. Y hay otras personas más que no quiero tocar mucho el celular por miedo que estropee, que últimamente nos está pasando de que se suelta y se cae todo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo y aunque no los nombre aquí, después yo siempre dejo un mensajito, siempre me gusta dejarles un corazón, agradecerles a los que siempre nos están viendo y bueno, esto a veces sucede, ¿no? De cortarse la conexión, sabemos que no es fácil, pero no es imposible. En el nombre de Jesús ya Héctor va a retomar. Y qué importante nosotros que somos papás, las mamás, o aquellos que un día lo serán,
cómo influye las enseñanzas, como nos dice la palabra, cómo influye el testimonio, porque fíjense que él encontraba a su mamá orando, como muchas veces la encontré yo, y esto queda en la mente grabado, queda en la mente, queda en el corazón de los chicos. Y a veces, o casi siempre, aprendemos más con lo que vemos que con lo que escuchamos. Porque a veces las mamás nos mandan a orar, pero ellas no oran. A veces la mamá nos dice que no mintamos y mentimos. Nosotras le decimos a los hijos que no lo hagan. Entonces siempre el ejemplo es fundamental para que nuestros hijos realmente puedan, vivan y sean bendecidos, vivan debajo de la bendición, ¿no es cierto? Así que, bueno, a ver qué está pasando, no sé si se le cortó la internet a Héctor. En el nombre de Jesús. Está un joven aquí, Daniel Mora Andrade, que también no me recuerdo de dónde nos está viendo o si es amigo de Héctor. Algunas personas yo no las conozco. Gracias a Dios que se han ido agregando bastantes amigos en Facebook, bastantes personas nos acompañan continuamente. Hay un hermano que es de Argentina, Miguel Tudela. Siempre, siempre, siempre están todos los programas que hagamos, lo comparte, nos deja incentivo. Y eso es muy importante, hermanos, porque uno se dispone, ¿no?, a hacerlo con amor y es todo para la gloria de Dios, para que muchos sean bendecidos a través nuestro, para que... Dice que le tenés que mandar la solicitud para que puedan conectarse. A ver, le voy a mandar de nuevo la solicitud. Sí, es verdad. Geraldine dice, qué bueno que lo comentó, que cuando uno deja de congregarse, cómo afecta negativamente la vida de nuestros hijos. Es verdad. A ver. Vamos a ver. Él me está diciendo que tengo que encontrarlo. Ahí está. Perdonen que levante la tela. Ya te mandé, Héctor, la solicitud. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Y a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos solo en nosotros, porque nos debilitamos, a veces son cosas serias por las que nos apartamos, pero nada puede compararse al sacrificio de Cristo en la cruz y que no abandonó, fue hasta el final. Que nosotros podamos ir hasta el final. Aquel que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Y no solo nosotros, sino las generaciones que siguen. Te estoy enviando, Héctor, la solicitud. Ahí fue. A ver. Aleluya, se cortó. Sí, no sé qué pasó, de repente se cortó y yo mandaba la solicitud y no llegaba, se ve. Las luchas porque estás diciendo algo muy importante. Mira, tu prima Geraldine de España está diciendo qué importante, qué bueno que comentaste que cuando uno deja de congregarse, cómo eso afecta negativamente la vida de nuestros hijos. Es muy importante ese comentario que hiciste. Sí, sí. Podés continuar. Sí, y bueno, y es verdad, Geraldine, porque pasó lo opuesto cuando ella volvió a congregarse. Ella volvió a congregarse y nunca me obligó. Ella siempre fue una persona respetuosa en mis decisiones, pero se empezó a congregar y un día me dijo, ¿querés ir? Y yo en el medio del pecado, en medio de una práctica completamente opuesta, le dije, sí, voy, ¿por qué no? Recordando tal vez las cuestiones de mi infancia, la música, que siempre me... hago un paréntesis, una de las cosas que a mí me impactó y Dios me llamó mucho fue por la música, cosas que escuchaba, que mi mamá grababa. Bueno, eso a mí sus cassettes grabados así medio pirata de la radio, bueno, lo escuchaba yo y a mí me bendecía. Bueno, en fin, volví porque ella me dijo, ¿querés venir? Y vamos. Y ahí caí en la iglesia de nuevo, ¿no? En la iglesia de ahí que vos conocés bien, pastora, el pastor Arena, Jorge Arena, y ahí Sí. empecé a congregarme. Y ahí mis amigos de junta me decían, pero ¿cómo vos?
te fumás un porro y después te vas a la iglesia, no tiene sentido. Y entonces esas palabras, y una vez me acuerdo que el pastor Jorge dijo, porque, porque yo quería servir a Dios en este estado, ¿no? Quería servir a Dios, quería participar de una campaña de Carlos Anacondia que se hacía por el barrio, en Lugano, en uno de los Ajá. espacios de ahí. Y dijo, para servir a Dios hay que estar en santidad. Y yo dentro mío pensé, santidad, ¿qué significará eso? Y entonces ahí fue donde un clic ocurrió en mi cabeza, habiéndome ya congregado un tiempo, algo pasó dentro mío que tomé la decisión de dejar de querer ganarme a mis amigos, porque lamentablemente tenía esa debilidad, dependía mucho del que dirán, y cuando estaba con un grupo de amigos era de una manera, con un grupo de amigos era de otra manera, y, y cuando estaba con ellos por ahí era chistoso y era de una manera, y cuando estaba con nosotros era como al chico que tomaban de punto y que maltrataban, pero yo quería ganármelos, y cuando me los gané, cuando fui más valiente que ellos, cuando tomé más que ellos, cuando era el peor de lo peor, ahí me llamó Dios. Cuando lo superé, entre comillas, y me gané su aprobación, ahí me llamó Dios. De nuevo. Y ahí es donde entré y yo creo que tiene mucho que ver, mucho que ver esto que estoy contando con algo que probablemente, si hay tiempo, comentemos después, que tiene que ver con la identidad de quién es uno y qué busca uno cuando está con los demás. Qué tanto influyen las palabras de los demás en mi identidad personal. Y al regresar a los caminos de Dios, bueno, ahí donde empecé de nuevo la carrera, esto fue 2001, 2002, por ahí más o menos, ya pasaron varios años, casi 20, y entonces el Señor, Pero vos, Héctor, ¿vos crees que en esa segunda vez entonces fue cuando viviste realmente el verdadero encuentro con Dios? yo lo que Cuando, yo creo, es mi opinión, me parece a mí que yo tenía un verdadero, una verdadera fe cuando era niño también. Para mí era verdadera, porque tomaba decisiones que eran en fe. Eh, Viste que la Biblia habla de que es por fe la salvación. Y yo me creía hijo de Dios. Y me consideraba así, y mis prácticas de niño, la confrontación, o un día le dije a mi papá, papá, me quiero cambiar de colegio. Estaba en sexto grado, iba a un colegio católico. Qué tontería uno pensaría, un colegio, y encima la enseñanza de ese colegio era muy buena. Era un colegio que tiene prestigio en el barrio, y realmente me enseñaban bien. Y me enseñaban sí, bien, pero de repente, por ahí, yo sabía que eso no coincidía con mi fe. Le dije a mi papá, papá, me quiero cambiar de colegio. ¿Por qué? Me dijo, claro, un padre que me está pagando un colegio, me educa, todo. ¿Y por qué ese colegio es católico y yo no soy católico? Le dije, así de una. Y mi padre me dijo, bueno, y me cambió. O sea, no parece una decisión coherente, tal vez, pero estaba ligada a mi fe. Tal vez no significa que uno no pueda ir a esos colegios, pero por lo menos para mí significaba mucho. Para mí era una forma de decirle a Dios, yo confío claro, en claro. vos. Ese es un testimonio. Claro, cada uno tendrá su forma, pero en ese caso a mí me pareció que esa era mi manera de decirle al Señor, yo confío en vos y quiero estar ligado a todo lo que tiene que ver con vos. Y me parece que tenía una relación real, pero cuando volví en mi adolescencia, en mi juventud, ahí es donde experimenté cosas nuevas que no había vivido, porque antes cuando uno era niño era como que tenía mucho que ver la cobertura paternal y lo que los padres hacían. Después cuando uno va creciendo, uno es más independiente en sus decisiones y más responsable. Y considero que ahí es Claro. donde tuve encuentros fuertísimos con Dios y Dios ahí me dio visiones de qué es lo que quiere el Señor con nosotros, me marcó mucho para el futuro, cosas que vivo hoy, cosas que faltan vivir. El Señor en esos tiempos es donde me marcó en lo que tiene que ver con el servicio, con las cosas que voy a hacer y hago en el servicio a Dios, con la música. Empecé a escribir canciones, empecé a buscar al Señor y Dios me fue llenando de Él y me fue puliendo, corrigiendo y hasta el día de hoy lo hace, ¿no? Y bueno, Qué bueno. profesionalmente en ese tiempo estudié en construcciones y me dedico a construir. Hasta el día de hoy lo hago con gusto. Y bueno, eso es lo que hoy soy. Soy un marido feliz con tu sobrina, con una, La linda Belén. sí, con un papá feliz con su hija y por sobre todo lo que Dios dice que soy, su hijo.
Y además de todas las cosas que hago como ministro, como siervo, bueno, pero creo que intento ser lo que principalmente el Señor quiere, que es ser su hijo. Bueno, eso creo que era la respuesta a la primera pregunta. Qué lindas esas experiencias que contás, porque yo creo que es muy difícil. Para todos es difícil servir a Cristo, pero creo que específicamente los jóvenes, los adolescentes, tienen una dificultad mayor de afirmarse en el camino, de confiar en el Señor, de servirlo plenamente. Es difícil. Tiene que haber una convicción de fe, tiene que haber un toque especial del Espíritu Santo y fuerza para perseverar. Héctor, vos nos contás que siempre cantabas, que te atraía la música. ¿Te considerás más salmista que pastor? Contanos esta parte ministerial. ¿Cuál es tu fuerte en vos? Ah, no sé, la verdad. Me Mirá, gustan las dos cosas. yo creo que por el momento voy a decir que me he desenvuelto un poco más en lo que tiene que ver con la exposición de la palabra y el discipulado de personas, o sea, lo que sería un poquito más con el ministerio pastoral. No obstante, paralelamente he desarrollado las cuestiones de la música, pero vinieron un poquito detrás en el tiempo. No obstante, es algo que el Señor hoy me está demandando a Belén y a mí, en lo que tiene que ver con el Ministerio de la Música, a equilibrar un poco ambas cosas y llegar a trabajarlas en conjunto. Hoy en día podríamos decir que trabajo más en el discipulado y en las cuestiones de la palabra. No obstante, también participo del grupo junto con un equipo, estamos ahí trabajando en el grupo de la alabanza y bueno, escribimos canciones. De hecho, dentro de poco, en este año, en algunos meses va a salir nuestro primer sencillo. Lo vamos a poner donde toda plataforma pueda existir. Estamos grabando. Qué bueno, vamos a divulgarlo cuando Sí, esté listo. estamos grabando. Bueno, cuando Eh, venga el productor, que ahora está en Brasil, justamente, sí, sí, vamos a terminar de grabar las voces. Bueno, estamos en eso, Pastor. Así que bueno, eso sería un poquito. qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Las músicas las haces vos? ¿Son inspiración tuya? Sí, las escribimos, sí. Qué bendición. Sí. Héctor, una parte de tu vida, de lo que yo conozco, estuviste como pastor de jóvenes, vos y tu esposa en la época. Contanos esta parte que ejerciste como pastor. Creo que Dios, pudiste, ¿cómo te puedo explicar? Pudiste descubrir dentro de vos cuando yo tengo el llamado pastoral o cuando yo veo en otro el llamado pastoral, el llamado a misiones, el misionero, el llamado a un salmista. ¿Podés detectarlo? ¿Cómo me dirías vos que te sentiste en ese momento que ejerciste? Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante linda de tratar porque en sentido general creo que eh, es algo que a veces nos ocupa mucho, ¿no? Saber qué propósito tengo en la vida o para qué nací. Jeremías desde antes de nacer ya estaba predestinado que iba a ser profeta y muchos de nosotros tenemos esas cosas escritas en el libro de Dios, por decirlo de una manera, como decía el salmista, que cuando él estaba siendo entretejido en la panza de su mamá, había cosas que estaban escritas en su libro y que después esas cosas se iban a ir dando o se fueron dando. Muchos de nosotros no miramos ese libro, no sabemos qué es nuestro futuro, pero está escrito y hay cosas que Dios sabe y en algún momento nos va revelando. O sea, en sentido general, lo Amén. que tiene que ver para todos es que todos tenemos un propósito en la vida en cuanto al servicio. Pero si me permitís, Nancy, una de las cosas más importantes que en este caminar descubrimos con Belén son cuestiones de prioridades. A nosotros, cuando estábamos en la iglesia donde salimos hace un tiempo, que estuvimos casi 15 años, fue un muy buen tiempo, eh, donde ahí fuimos formados, fuimos discipulados, y bueno, tenemos muchas cosas de ahí, muchas raíces. Nos levantaron como pastores de jóvenes en el año 2012. Y ahí ejercimos nuestro servicio, nuestro pastorado, nuestro trabajo, trabajando en la alabanza, en la música, trabajamos en muchas cosas, en el evangelismo, en las misiones, en la provincia de Buenos Aires, en los pueblos, en
otras provincias, en otros lugares, en otros barrios, todo el tiempo. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que recordar, y digo para todos los que vemos, y seguramente, probablemente vas a coincidir conmigo, es que nosotros somos llamados Sí. a una persona. El llamado es principalmente, por lo menos como lo veo, es a una persona, y esa persona es Jesucristo. La Escritura enseña que cuando Él separó a los 12, dice que los separó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Recuerdo cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios mismo en la zarza prendida a fuego, después de 40 años de sentirse un fracasado, cuando él pastoreó las ovejas de su suegro, en 40 años no pudo tener ni su propio negocio, antes era una persona poderosa en hechos y en palabras, y ahora parecía un bruto hablando, no sabía hablar, se le presenta a la zarza, en la zarza una señal terrible, era Dios que prendía fuego la zarza pero no la consumía, le llamó la atención, y Dios le dice, ven que te enviaré. Lo llamó hacia él. Y en ese momento yo creo que él entendió que si podía él identificarse con una simple zarza en el desierto perdida, ese mismo Dios puede poseerlo sin consumirlo. Cuando muchos entendemos eso, cuando el Espíritu Santo nos llena y nos marca que antes de ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, somos sus hijos, ahí es donde tenemos una libertad enorme para recibir y ejercer el servicio. Recuerdo que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Él recibió una palabra confirmatoria de parte del Padre, la Trinidad obrando ahí en ese momento, diciendo que este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con Él. Y Jesús no había empezado el ministerio. Entonces, en respuesta un poco a tu pregunta, yo creo que uno antes de saber que es pastor, que no es pastor, que tiene un llamado, como Dios nos dio a Belén y a mí, tiene que saber quién es en Cristo. Una vez aprendí algo que me enseñaron en la congregación donde estoy ahora, que es hermoso. Nos dijeron, lo que haces no identifica lo que eres. Uno no tiene que tomar identidad de lo que hace. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, listo, yo soy maestro mayor de obra, soy constructor, soy arquitecto, soy ingeniero, soy... Está bien, eso es verdad, pero si un día no ejercer la profesión, ¿qué te queda? ¿Qué sos? ¿Qué hay debajo de toda esa cáscara tan importante, tan útil, verdad? No podemos menospreciar ninguna de las cosas que con esfuerzo logramos, bajo ningún punto de vista, porque eso es importante en la vida. No obstante, ¿puede ser tan importante como lo que Dios dice de nosotros? Yo creo que no. Entonces, en ese momento, cuando el Señor empezó a formar mi identidad como hijo, es donde tuve un poco esas luchas, ¿no? Porque como te decía antes, que es lo que te mencionaba, que tal vez íbamos a hablar de esto, como uno busca identidad. Yo tuve ese problema, buscaba identidad en los demás, que los demás se sintieran a gusto conmigo, que los demás me acepten, y cuando llegué a los pies de Cristo, Él me dijo, yo te acepto por lo que soy yo, si vos crees en mí. Amén, Entonces, es verdad. es verdad, ¿no? Eso, Paraste también con ese cansancio, ¿no? Porque cansa ser una persona, ser otra, tratar de conquistar nosotros por nuestros medios y nos frustra a veces, nos frustra eso, porque no alcanzamos conquistar a todas las personas, nunca conquistaremos a todos. Algunos van a gustar de nosotros y otros no. es verdad, y entonces en eso de querer intentar agradar a todos, me perdía la posibilidad de dejar que Dios se agrade de mí por la fe. O sea, era un mal negocio, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mi forma de vivir debería ser, bueno, yo agrado a Dios. Y es entonces donde el Señor nos levanta cuando nosotros nos casamos en el 2011 con Belén. En el 2012 la iglesia reconoce el pastorado. Creemos firmemente que las personas son constituidas por Cristo, es decir, el pastorado, el apostolado, el ministerio evangelista y el de maestro y pastor y los otros que hay también. La Escritura enseña claramente que Él mismo, o sea, Jesús constituyó los ministerios. Independientemente de que lo reconozcan o no, uno es constituido por Cristo. Lo que hace la iglesia es reconocer. Amén. Entonces, en ese momento la iglesia reconoció ese ministerio, pero pasaron los años y el Señor medio que nos llevó a ver otras posibilidades y nos movió. Y tomar una decisión de moverse a una iglesia de casi 15 años con un terrible hombre de Dios que era Jorge, porque ahora está en la presencia de Dios, adorándolo seguro con su acordeón. Moverse de un lugar así, realmente teníamos que estar seguros, pero muy seguros. Y creo que el Señor ahí
estuvo con nosotros y nos movió. ¿Por qué? Porque tenía otro plan. Y ahí nosotros cuando fuimos nos dijimos que éramos pastores. Y ahora un montón no lo saben. Y realmente, yo creo, después del pastor sí lo dijimos a nuestro discipulador, al pastor de iglesia, sí le dijimos pasado un tiempo, pero eso a nosotros no nos motiva porque para nosotros el título no es tan importante como la obra en sí. Es por eso que cuando vos preguntás qué tiene que, o sea, cómo uno sabe que es pastor, bueno, no sé si vos recordás cuando, o lo que sea, el ministerio que uno ejerza, no sé si vos recordás que en un momento el Señor resucitado restaura a Pedro, ¿viste? Y le pregunta, ¿me amas? Entonces Pedro responde que sí varias veces y Jesús le dice, bueno, pastorea mis corderos o mis ovejas, no me acuerdo, pero como lo pone como pastor también de todo el cuerpo, ¿no? En ese momento. Y una clave Claro. importante en ese pasaje es que el pastoreo no es por amor a las ovejas, sino por amor a Jesús. Porque Jesús le pregunta, Amén. ¿me amas? No, los amas. ¿Me amas? Y fíjate este detalle, pastora, cuando el Señor lo llama, se levantan los dos y empiezan a caminar juntos, Jesús y Pedro. ¿Y recordás lo que pasa? Se levanta Juan y los empieza a seguir. Entonces, bueno, ahí la historia continúa y la historia sigue, bueno, no es el tema, pero yo creo que un pastor es pastor cuando camina con Cristo y las personas empiezan a seguir esa caminada. Cuando te ven caminando con Jesús, por amor a Él, eso impacta tanto que hace que la gente te siga, pero no te siga a vos, sino que siga al príncipe de los pastores. Yo creo que una de las cuestiones importantes para encontrar si realmente tenemos por ahí ese oficio que nos va a dar Dios, que nos dio Dios, tiene que ver con que se empiece a dar, se da solo, fluye naturalmente. Es una cuestión que no tiene que ver con cargos, con títulos, porque eso estresa mucho. Las ovejas reconocen al pastor, ¿no? Las ovejas son las primeras que reconocen al pastor. Es terrible eso, sí, humanamente, en el sentido natural, habrás visto videos, yo también vi que los pastores le hacen una señal, o sea, la llaman y las ovejas solitas nomás van. Solitas nomás, y bueno, eso tiene que ver mucho con la voz del pastor, ¿no? Y eso es una clave para nosotros, para Belén y para mí, que si una persona es pastor, es discípulo también y tiene que ser pastoreado. Es una clave esencial. Entonces, como venía diciendo antes, tal vez la identidad no está marcada en lo que hago. Fundamental, fundamental. Muy importante. Muy importante eso que estás diciendo. Es imprescindible. Yo estoy feliz, enormemente feliz de la iglesia donde estoy, enormemente feliz con mi discipulador, que es mi pastor. Nosotros tenemos un sistema de discipulado persona a persona muy, muy intenso, ¿no? Entonces, mi discipulador es una persona en nombre de Dios, se llama Edivaldi, si lo ve le mando saludos. Él tiene un pastor, él tiene un discipulador. ¿Y a mí qué me da? Me da seguridad, porque sé que él siempre está en comunión con personas y camina junto con otras personas más grandes que él, de edad y probablemente de bastante peso espiritual, que pueden ayudarlo. Entonces yo cuando voy a él y le digo, pastor, tengo un asunto, y muchas veces le fui a decir, pastor, tengo esta debilidad, o cometí este pecado, ayúdame en tal cosa, ayúdame en tal otra. Él, realmente es una persona, es imperfecto, pero a pesar de eso tiene la unción suficiente por el respaldo pastoral que tiene de guiarnos en las cosas de Dios. Y creo que eso, yo creo que resumiría una frase que dicen que la oveja te hace pastor. En ese sentido, Es verdad. si te siguen, hay. Bueno, y si no hay, ¿qué? Vos sabés que una vez me pasó que yo había un joven, ¿no? Hace muchos años, en la iglesia donde estaba, que tenía problemas, estaba como incómodo, se sentía mal, medio frustrado. Y él me llama a la madrugada de noche, tenía un problema tan fuerte que no podía esperar. Nos juntamos en la calle no sé, en la vereda, era tarde. Y me dice, Héctor, me pasa tal cosa, porque yo quiero servir a Dios. Y yo le pregunto, no sé, creo que fue el Espíritu Santo ahí, porque jamás se me ocurrió algo así. Le pregunto, che, pero vos imaginate que un día no hay nadie a quien evangelizar. No hay iglesia que pastorear. Vos imaginate que se termina todo, no hay que cantar más, no hay más que hacer nada. ¿Qué te queda? Y él sabe que me dijo, nada. Y yo le dije, ¿cómo que nada? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Y ahí esa palabra, yo sé que fue el Espíritu Santo, lo enfocó. ¿Por qué? Porque su foco estaba en lo que hacía
y nuestro foco, dice la Biblia, que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice, en el contexto, está hablando de que él tuvo contradicción de pecadores, pero siguió y que Él es el objeto de nuestra mirada. Cuando nuestra mirada está en Cristo, ya no te importa si te llaman pastor, si no te llaman pastor, te da igual. Lo que importa es que vos realmente ejecutes el ministerio, que puedas participar en la edificación de los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos conozcamos quién es Cristo, que es lo que dice la Escritura. Si vos realmente querés eso, ya no importa. Si te dicen, no te dicen. Ahí veo un pastor, ahí veo un ministro. Cuando esa persona dice, voy a servir a Dios, cueste lo que cueste, no me importa más nada, y si no hay nada para hacer, sigo siendo hijo de Dios y soy feliz. Por eso, cuando nosotros depositamos nuestra plenitud y nuestra felicidad en lo que hacemos, trabajo, familia, iglesia, ministerio, estamos a punto de deslizarnos. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, no en otras cosas. Amén. Y es muy importante eso que estás, Héctor, increíble, porque uno va, te voy escuchando y me va llevando a otras entrevistas que tuvimos hablando de los misioneros que a veces, hoy en día, se vende mucho la imagen, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero ser misionero, pero quiero ir a países buenos, o hacer algo, un sacrificio que la gente diga, pero mirá qué hombre de Dios, ¿a dónde se fue? Pero cuando les va mal, cuando no son enviados por Dios, ¿cómo se sienten destruidos? Y muchas veces esa persona que sale al campo misionero y no le pasa todo lo que se imaginó, la película que se hizo, vuelve a su casa, vuelve a su lugar y muchas veces es difícil levantarlo porque no tienen los ojos puestos en Cristo. Claro. Porque el seguir a Cristo es difícil. Y cuando nosotros estamos realmente siguiendo a Dios por amor, ahí todo se torna... Y mira qué lindo, porque en Corintios, ¿cómo nos describe el amor? El amor todo sufre, todo soporta, todo cree, todo espera. Si lo amamos a Él, todo lo sufrimos, todo lo esperamos, todo lo creemos, porque es amor. Es muy, muy lindo lo que estás diciendo. Y algunas personas están compartiendo, dejando un mensaje diciendo, qué hermosa palabra, la recibo. Porque yo siempre digo que este programa tiene un mensaje no para los nuevos, este es para los que conocen a Cristo y precisan a veces una orientación. Y en tu testimonio seguramente el Espíritu Santo está trabajando en los corazones que te están escuchando, Héctor. Amén, amén, pastor. Y yo te quería preguntar, en esta caminada con Cristo, en estas experiencias con el amor de Dios, con la vida en Dios, seguramente pasaste por momentos difíciles y habrás pasado por grandes pruebas. ¿Qué testimonio tendrías para contarnos de algo que dependías de Dios, absolutamente de la mano de Dios, y el Señor te escuchó, el Señor te atendió, y que vos le puedes decir a otros que perseveren, que crean, porque Dios aún hace milagros? ¿Tendrías algo así para contarnos? Sí, sí. Hay dos que pensé, cortitos digo. Hay uno que fue, y tiene que ver mucho, y tiene que ver mucho con el ministerio y con la identidad. Discúlpame que sea monotemático, pero me parece que tal vez el Señor quiere hacer algo. Pero resulta que... Con seguridad, quédate tranquilo. Cierta vez, cuando era recién vuelto a los caminos del Señor, estoy hablando hace, no sé, yo tenía 18, 17, por ahí. El Señor usó a una persona para darme una palabra profética, a un joven que era joven, tipo mi edad, un poquito más. Era alguien pero joven adulto, un poquito más, como alguien a quien buscar un referente. Yo lo veía así, como un referente, porque así fue presentado, como alguien, aparte tenía el típico estereotipo de pastor de jóvenes, con la Biblia, hablaba bien, era sonriente, parecía, no sé, entonces yo lo tomé mucho como mi referente. Y lo cual en parte me parecía que estaba un poco bien, porque era buscar a alguien, había salido del mundo, estaba re solo, perdí todos mis amigos, perdí todo. Entonces, buscaba a alguien. Y esta persona... abandonaron. ¿Cómo? Te abandonaron. Sí, me reabandonaron. Yo les empecé a predicar al Señor y... Bueno, entonces,
Resulta que sucede que él es usado para dar una palabra profética terrible que a mí me mató, me enderezó, me bendijo, me ayudó. Y pasado el tiempo, él me invita a su casa, porque quería hacerme una consulta de una cuestión de construcción, porque yo estaba estudiando, yo me había egresado hace poco, quería hacerse una casa, algo así. Entonces me llevó y empecé a ver su vida. Mira lo que pasa, tía. Empecé a ver su vida y vi cosas que no me gustaron. Yo venía, digamos, no es que empecé a verlo como si fuese un espía, sino que se daban. Yo lo veía porque era su comportamiento. Claro, Y yo venía leyendo los hechos y veía terribles personas ungidas por Dios. Yo decía, quiero ser como ellos. Y había elegido un referente actual que no se parecía mucho. Ojo, aclaro que no vi pecados, no vi cosas groseras, no vi nada, simplemente sentí un choque en el espíritu. Ese creo que fue una de las veces que recibí discernimiento de espíritu, vi algo, no sé cómo explicártelo, tía, pero que me llegó a decepcionar. En esa forma de comportamiento, algo pasó y salí, él vivía por Lugano 1 y 2, o por ahí, por la zona, ahí, acá. Y salí tan triste. Y empecé a orar. Me tomé el colectivo, me bajé en la parada cerca de mi casa y le dije, Señor, revelame, porque yo realmente quedé confundido y pensaba que yo tenía que ser como él, lo cual era un poco distinto a lo que veía en la Biblia. Entonces empecé a orar, Señor, ¿está bien como yo estoy creyendo? claro. O tal vez me equivoco, tal vez la vida cristiana, un prototipo de siervo es así, como dice, como era esta persona, a pesar de que había sido usado por Dios, terriblemente, vi algo que no me gustó y estaba en duda, y mi duda yo creo que era genuina, porque quería saber cómo eran las cosas, cómo tenía que comportarme, a qué aspirar, entre comillas, ¿no? Entonces, en vez de llegar a la cuadra de mi casa, doblé una cuadra antes y empecé a caminar solo, orando en mi mente. Empecé a caminar, caminé un par de cuadras y ya me alejé bastante de casa y en un momento me cruza un hombre grande, un hombre mayor, 70 y pico, 80 por ahí. Y empezamos a hablar. Empezamos a hablar, viste esa gente grande que no escucha mucho, que te interrumpe, te habla cuando estás hablando, que siempre saben más, que te enseñan. Bueno, Sí, ese, mucha claro, experiencia. sí, mucha experiencia, realmente yo no dudo que la tendría, pero empezamos a hablar, ¿verdad? Y le prediqué el evangelio. No sé, surgió. Y el tipo se puso a llorar, se quebrantó, un tipo grande, empezó a llorar y me dijo, la verdad, nunca nadie me habló así. Y, y oramos y le entregó su vida a Cristo. Porque le venía diciendo, Señor, dame una señal. Y Dios me dio esa señal de que yo no debía poner mis ojos en los hombres. No significa para nada que no haya que reconocer el pastorado, hago esta aclaración. No significa nada que no haya que caminar en la luz, que no haya que confesar pecados, que no tengas que tener autoridad sobre vos. No significa eso, pero significa que los ojos están puestos en Jesús. Fue una señal, así al toque me la dio. Le dije, dame una señal, y este tipo se entrega a Cristo. Fue creo que la primera persona que pude participar de una entrada al cielo. Fue hermoso. Y después tengo otro, es el último que cuento, que nosotros con Belén nos casamos en el 2011, bueno, y pasaron unos años y no buscamos tener hijos por esos primer año, primeros 2 años, pero después empezamos a buscar y no venía, no venía, no venía, no venía, no había forma. Empezamos el tedioso proceso de los análisis. Empezamos a analizarlos, siempre analizan a las parejas, nunca analizan uno separado del otro, así que los dos fuimos a los médicos, fuimos por distintos médicos, distintos hospitales, sanatorios, y bueno, y para las mujeres bueno, es peor, los exámenes, bueno, son cosas tediosas, molestas, pasa el tiempo, uno se frustra, la identidad de uno a veces Y es principalmente... frustrante también, ¿no? ¿Cómo? Es frustrante también, ¿no? Es frustrante, pero ahora yo te voy a comentar después por qué me parece que pasó eso. Igual cada caso puede ser Claro. distinto. En este caso, nos pasó así, a nosotros, es nuestro testimonio. Resulta que buscamos 5 años embarazarnos, hacíamos la tarea como corresponde, pero no había forma de, de- de embarazarnos. Entonces, viajamos a México, donde mi hermano está pastoreando, eh, y bueno,
Belén le dijo al Señor, Señor, si vos querés hablarme de algo, hablame de una manera así tranquila. Porque viste que los profetas a veces están acostumbrados a en el micrófono decirte que estás en pecado y decir tu pecado y mandarte a frente Medio delante. asustado. Claro, ¿viste? Algunos no, algunos son un poco más ubicados y bueno, pero en fin. Entonces no queríamos eso nosotros, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le dijo Belén, quiero que me hables, Señor, de una manera específica a mí. Sucedió que estábamos ahí, nos llevaron a predicar a distintos estados, fue un tiempo hermoso junto con mi hermano en la iglesia allá en Culiacán, no, en Culiacán no, fuimos a Culiacán, bueno, ahí en los estados donde fue. Entonces resulta que Dios le da una palabra a un pastor, una palabra profética, y le habla a Belén como ella quería, le habló casi al oído, casi no podíamos escuchar lo que decía el tipo, nos acercamos y el Señor le dijo a Belén que este era el tiempo, que estábamos preparados y que en un tiempo específico esa promesa iba a venir. Y en ese tiempo específico, pastora, Belén quedó embarazada. Ella no podía tener hijos de manera natural, tenía problemas internos y Dios la sanó. Y ella quedó Constatado embarazada. por los médicos. Sí, sí, no, Había sí, sido constatado por los médicos que no podía engravidar, que no podía quedar no podía embarazada. quedar de manera natural. Lo que se podía llegar a hacer era la fertilización asistida, lo cual implicaba la probabilidad de que no agarrara, y después una cuestión moral que algunos consideran, en fin, la única forma de la fertilización asistida. Eso podría haber sido porque yo estoy sano y ella tenía otras partes sanas. No obstante, de manera natural era imposible. Y Belén quedó embarazada de forma natural. Dios hizo un milagro y a nuestra hija la Gloria a llamamos Dios. Naomi Milagros y en nuestro milagrito anda de acá para allá Gloria a haciendo Dios. la suya. Tengo ese testimonio de poder y de Aguantar el esterilidad. milagro ahora. Sí, no, ahora la bendición, ¿sabes qué? A veces quiero que Dios me dé paciencia, qué sé yo, pero bueno, felices ¿Cómo fue el por día un que milagro. recibiste la noticia? ¿Cómo fue Mira, cuando supieron que estaba embarazada? mira, la verdad que tengo que confesar que a veces ahí la carne un poco, medio que no lo creímos. Dios nos habla, nos lleva miles de kilómetros para hablarnos una palabra específica, nos hace un milagro terrible y nosotros decimos, bueno, vamos a hacer nosotros batés, vamos a hacer unos estudios de sangre. Hicimos todos los estudios y está, o sea, no reaccionamos, la verdad, confieso el pecado, no reaccionamos, gracias Dios por este milagro. En ese momento fue un poquito medio como de, ¿será? Porque sabés las veces que, porque también es eso, ella tuvo muchos atrasos y de repente, ¡uy! Estás embarazada, la cantidad de batés que nos hicimos. Va, digo nos hicimos, hizo Claro. ella, pero esos momentos tensionantes de frustración, pero Dios tenía su tiempo. Y una clave que es lo que te decía Nancy, el pastor nos dijo, ahora están preparados. Yo leo entre líneas que si ahora en ese momento estábamos preparados, antes no lo estábamos. El Señor sabe, porque hay situaciones donde tal vez sea distinto, tal vez no se da de una manera, tal vez sea de otra. Y hago esta aclaración porque nuestra identidad, reitero, está en lo que Dios ve en nosotros. Y a veces los milagros no se dan. Y sabe Dios por qué. Yo cuento estos testimonios de poder de milagros porque sí creo en un Dios de milagros y quiero que los que nos escuchan sepan que Dios hizo, hace y va Amén. a hacer milagros. Pero nuestra vida en Gloria a gratitud Dios. Aleluya. tiene que continuar. Haga lo que haga, nuestra identidad está en Cristo, a Él lo seguimos, pero sí que hace milagros, Nancy. Sí que tenemos la posibilidad de decir, los médicos decían una cosa, pero Dios dijo otra, y sí, lo va a seguir haciendo también. Qué hermoso. Y es muy, muy importante eso, porque cuando esperamos milagros, que estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando está esperando esos milagros, ¿cuántas veces espera? Ah, es ahora, y no es. Es ahora, de nuevo, y no es. Y ahí llega el momento que realmente sucede y la duda, que es normal, porque somos seres humanos, ella se presenta, medio como que se incorpora, ¿no? Y gloria a Dios que Dios nos muestra que continúa siendo soberano y lo hace cuando Él quiere. Cuando Amén. Él quiere. Gloria a Dios, gloria a Amén. Dios. Mucha gente diciendo gloria a Dios por tu testimonio. Y Héctor, quería terminar con algo muy importante. Ahora actualmente me contaste que estás en una comunidad, en una iglesia,
donde se congregan personas de diferentes naciones, de diferentes países. Creo que dijiste 14 países que se congregan en el mismo lugar. Contanos un poquito por qué, y te digo la pregunta. Bueno, sí, nosotros nos congregamos en la Iglesia Comunidad de las Naciones, es una iglesia que está en Ciudad de Buenos Aires, es una iglesia que nuclea personas de muchos países, como estás diciendo, de muchas naciones. Eran 14, yo creo que debes, no sé si siguen, a veces algunos se fueron, algunos vienen, a veces los números se nos van, pero en su momento eran 14 países Sí, sí. distintos. Creo que siguen siendo como mínimo 10 países distintos, como mínimo. Y bueno, es eso donde estamos, es un lugar donde Dios nos plantó, nos puso, estamos a gusto hace como 4 años, más o menos. O no sé si más, a mí las fechas se me van un poco, pero sí, estamos ahí, es una bendición, estamos trabajando, sirviendo, siendo discipulados, discipulando, felices. Entonces, entre toda esa gente que vas conociendo, que estás pastoreando, que estás discipulando, ¿no? Porque no deja de ser un pastoreo, el discipulado, el cuidado, en que las ovejas nos vengan atrás, nos llamen para pedir consejo de madrugada, nos llamen para pedir oración. La pregunta es, ¿qué característica es latente, independiente de la nación, independiente del país? Para aquellos que son misioneros y que van a salir o que están, ¿cuál es la característica latente? Porque yo te digo así, los que son de Europa dicen, bueno, tenés que ir preparado porque allá hace mucho frío, porque las personas son así, asado. Si vas para Estados Unidos, no, porque el americano es una persona fría. Si vas para Centroamérica, y cada país uno lo va identificando por su cultura, por su idioma, sus características. Pero conseguís detectar qué hay en los seres humanos, independiente de los países, característica que todo misionero debe saber que existe en todos los seres humanos. A mí me parece, Nancy, que hay una característica que es un denominador común en todas las naciones, que la necesidad de Dios es exactamente la misma. Que ellos, las naciones, los países, o sea, nosotros las personas de las naciones venimos con distintas cáscaras, con distintas vestimentas culturales, pero abajo en el fondo todos queremos y buscamos lo mismo. Lo buscamos en distintos idiomas, lo buscamos de distintas maneras, y todos, de todos los países, tenemos el mismo estado espiritual, cuando no conocemos a Dios, de pecado. Yo creo que los argentinos tenemos pecados favoritos, los brasileños tendrán sus pecados favoritos, los colombianos y así con todos. Todos tenemos nuestro pecado principal formado por las idiosincrasias, las cosmovisiones, todo lo que tenga que ver con el marco social que nos rodea, pero en el fondo todos pecamos igual y todos necesitamos de la misma manera de Dios. Creo que a veces para muchos vencer la cáscara cultural es difícil, y a nosotros nos pasa que a veces que dicen que nosotros somos los argentinos muy directos o a veces parecemos groseros. Después quiero hablar con una persona de otro país y le hablo y se queda callado y no responde. ¿Y por qué? Porque es así. Porque son personas que no hablan tanto, no exteriorizan, pero venciendo y teniendo paciencia, porque a veces en esta congregación nosotros nos toca, mira, mi pastor es brasilero y yo tengo la posibilidad de discipular un ecuatoriano y un colombiano. Buena gente, que hay muchos brasileros viéndote ahora. Claro que sí, seguro, full, seguro. Está ahí el Está pastor lleno de brasileños. Luciano, que es de aquí de Brasil, mirándonos, Sí, diciendo las bendiciones también. hay brasileños en nuestra iglesia y hay bahianos también, que según me dijeron no son los mismos, parece. Son de otros países. Otro país, o sea, hay de Brasil y hay bahianos también. No, bueno, no, es un chiste. Pero eso se da, que en esa mezcla hay que vencer la barrera cultural. A veces, ¿sabés que yo creo que nos provoca un problema esa barrera? ¿Por qué? Porque creemos que necesitan cosas distintas. Y si bien necesitan cosas secundarias distintas, como trato distinto, como cuestiones de acostumbramiento, como la enculturización, que me acuerdo que me enseñaban en misionología, que era la enculturización tiene que ver con meterte en la cultura y ser como ellos. Pero bueno, venciendo esas cosas que son secundarias, adentro en realidad necesitan lo mismo. Lamentablemente he visto o escuchado
personas que cuando tratan estos temas, a veces quieren, lo voy a decir un poquito así medio directo, pero es como más profundo. Quieren cambiar el evangelio de acuerdo a la cultura, y eso es incambiable, Nancy, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque las ¿Verdad? culturas, Muy importantes, muy importantes. claro, las culturas responden distintos al medio del evangelio o al idioma, pero al evangelio no lo podés cambiar. Por más que llegues de una manera distinta, con palabras distintas, si vos te vas, no sé, si una mujer tiene que ir a Medio Oriente, se va a tener que poner el velo arriba, lo que sea, o taparse o no taparse, como sea la costumbre, pero no podemos cambiar el evangelio porque las cuestiones culturales son distintas. Adentro, y vos, en respuesta a tu pregunta, ¿qué característica inherente a todas las naciones? Es que todos necesitan lo mismo, y es un error cambiar el evangelio y acomodarlo a la cultura. El evangelio tiene que ser igual, no lo puedes cambiar porque no necesitan otra cosa. La escritura enseña que el evangelio es eterno, que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y desde la fundación del mundo hasta hoy, Aleluya. ¿cuántas culturas pasaron? Miles. Hay culturas que ya no existen, idiomas que ya no se hablan, y el evangelio era igual. Nunca cambió. Entonces, esa es uno de los nexos que nosotros creo que tenemos que llevar cuando tratamos con... A mí me toca a veces tratar con personas que me cuesta llegarles, o personas a las cuales yo con mi forma de ser les hago difícil el trato, y esos choques, cuando hay un vínculo de amor, se salvan y el evangelio termina uniéndonos. Al final de todo, personas que pecamos, Amén. y todos necesitamos a Dios, el estadounidense, el italiano, el angoleño, porque hay personas de Angola en nuestra congregación, de África, quien sea, También. Y necesita lo acá mismo, también nos ven de Angola. ¿sí? Hermosa gente la de Angola. Sí, sí. Y bueno, Sí, eso el pasa. pastor que ya estuvo también. Sí, Nancy, decimos. Es muy importante eso, porque también está la empatía de cada uno, ¿no? Como ni todo el mundo gustará de nosotros, nosotros también nos gustamos de todos, pero por eso es que tenemos que basarnos en el amor de Dios para poder ejercer el ministerio, ¿no? El llamado. Héctor, hermoso, hermoso todo lo que dijiste. Mira, ahora entró el pastor de Ecuador, el pastor Fabián. Dice, bendiciones, querida hermana Nancy. Un gusto ver la transmisión, un abrazo fuerte desde Guayaquil, Ecuador. Está también Rodrigo Romero, ¿lo conoces? Rodrigo, ¿puede ser? Rodrigo Romero, a ver si me acuerdo, tal vez en la infancia lo llegué a conocer. Creo que de la infancia lo conozco, sí. ¿Te suena? ¿Te suena? Me suena, bueno, un saludo hermanito, que Dios te bendiga, esperemos vernos. ¿Ese es el que está en México? Sí, sí, sí. Está junto con su esposa ¿Ese es Nel, el que también está le en mandamos un México o en saludo. Argentina? ¿Cómo? Está también, yo no consigo entender el nombre, si es Luna o Lema, Vanessa. Dios es fiel con sus promesas y los tiempos son de Dios, Él es perfecto. Giseli, que no es un nombre, un apellido difícil, Anabel Sánchez, hay bastante gente de España, gente de Brasil, de México, de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de Angola y, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Me quedo muy, de México, como te dije, me quedo muy, muy feliz de que el Señor nos permite llegar a tantas naciones con nuestro programa, un programa que es de Dios y gente de Dios que viene para dejarnos un mensaje que nos edifica, que nos fortalece y hoy ha sido maravilloso, maravilloso. Me gustaría, como siempre hago en los programas, que hicieras una oración y después oro yo, encerrando y agradeciendo a Dios por este momento. Dale, dale, vamos a ver. Señor, nosotros creemos en el poder del Evangelio. Señor, no hay distinción para nadie, para nada, Señor. Hemos creído. La sangre de tu Hijo nos limpia de todos nuestros pecados. Y, Señor, de todos los idiomas, dice tu palabra, que toda lengua va a confesar que sos el Señor. Así que cada uno en nuestro idioma, hoy Aleluya. te adoramos.
y todos los idiomas van a decir que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Te damos la gracia hoy en medio nuestro y te pedimos que vengas pronto. Papá Santo, que llegue pronto el día de tu reino. Esperamos la venida de tu Hijo. Mándanos, Señor, ese avivamiento, ese tiempo nuevo que vaya cerrando el acercamiento de la venida de tu Hijo. Amamos tu venida, Señor, y esperamos que todos los países invoquen tu poderoso nombre, porque no hay otro nombre dado en el cielo en el que podamos ser salvos. Te amamos, Señor, y creemos en tu poder. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para poder seguirte a vos, y que siguiéndote a vos podamos hacer algo en las personas que nos rodean. Señor, sé nuestro foco. Llenanos tanto con el Espíritu Santo que mucha gente pueda conocerte, que hablemos tus maravillas para que toda la gente de todos los idiomas diga que vos sos un Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por la vida de tu siervo Héctor. Gracias. Porque podemos agregar más a nuestra vida sabiendo de que quien se relaciona contigo jamás será decepcionado. Tú Amén. estás deseoso de habitar con nosotros, de enseñarnos a caminar contigo. Gracias, Señor, porque pudimos sentir tu presencia, pudimos ver tu mano, Señor, sabiendo que tú eres un Dios real, tan poderoso, tan lindo, tan tremendo, y habitas en nosotros, pecadores, personas sencillas, personas que carecemos, Señor, de tu amor, y habita con nosotros, y a través de nosotros quieres llevar tu amor. Que podamos, Señor, revestirnos de ese Espíritu Santo, llenarnos de ese Espíritu para poder proseguir, que las personas que nos siguen puedan ver a ti, Señor, a Cristo, puedan ver, Señor, aquel que es el autor y consumador de nuestra Amén. fe. Querido Dios, estamos aquí deseosos, agradecidos, alegres, felices por este momento, por este programa, y te pedimos que bendigas a cada vida, a cada corazón. Si por ventura alguien no te conoce, que hoy quede deseoso de saber más de ti, que a donde estén, en el país que se encuentren, puedan sentir tu toque. Y si hay alguien que está con problemas imposibles precisando de un milagro, hoy también es día de milagros. Hoy también es día de que tu mano se mueva. ¿Y por qué no a través de este testimonio? ¿Por qué no puedan nacer muchos milagros en aquellas mujeres que están estériles, en aquellas parejas que están esperando su bebé? Hoy reciban ese mensaje de que Dios genera vida, de que Dios trae vida, que Dios resucita, que el Señor resucite la esperanza, la fe, que también haya cura, que también haya cambios, haya liberación, que también puedan ver que pueden salir de los vicios, de las drogas, porque Dios es real, Él es real, Él es real, Sí, Señor. Amén. Él es exaltado. Visita a las personas que están desanimadas, visita a los que se sienten solos, visita a los que están sin empleo, los que están pasando necesidades, visítalos, Dios, haz un mover sobrenatural, haz un mover, Señor, recorre el mundo ahora con tu Espíritu Santo de los cuatro cantos de este mundo, puedan recibir ahora tu toque en este momento a través de la oración, porque invocamos al Dios que todo lo puede y todo es posible al que cree. Gracias, Jesús. Gracias por la bendición de Héctor, por la bendición de Belén, por la bendición de Milagros, porque tu amor se mostró en una forma sobrenatural. Te bendecimos por esta experiencia hermosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios, sé que Dios está haciendo milagros, milagros a través de este programa, porque Él se está moviendo. Amén. Te leo lo último acá. Qué alegría poder oír nuevamente el testimonio de nuestro amigo Héctor, y qué palabra bendecida. Abrazo desde España, Priscila Hernández. María Aparecida Rodríguez. Rodrigo, tu hermano, me dijo así: Héctor Romero es mi hermano y me enseñó la pasión por Dios y su palabra. Oh, qué hermoso. Qué hermoso. Gloria a Dios, Rodrigo. Que los dos sean
sigan siendo mensajeros de Cristo. ¿Y por qué no hacer una entrevista también con Rodrigo? Ya estás invitado desde acá, en público, para que nos cuentes lo que Dios está haciendo con vos en México. Que Dios te bendiga. Y también Gabriel de Brasil, dice, Gabriel, el tío Gabriel, dice desde Brasil que nos manda un abrazo y que Dios nos bendiga a todos los de Argentina, un fuerte abrazo. Acabó de entrar tu suegra, ve que también estaba ahí, Patricia, no sé si Rubén también está mirando, Agus y Alan y Ludmila. Ludmila, que fue la fundadora conmigo de este programa, así que Dios los bendiga. Te amamos, Héctor, un fuerte abrazo a tus papás. Gracias. Gracias. Saludos para todos allá también. Gracias por participar. Nos Gracias por invitarme. Dios te bendiga mucho, nos vemos, nos esperamos en el próximo programa. Un fuerte abrazo de la pastora Nancy Duré desde San Paulo, Brasil. Dios los bendiga. Buenas noches.